001 no aparecen los archivos del juego. Cuando el policía Jungo... En este video te voy a mostrar algunas curiosidades del juego del calamar. El importe total del premio es de... La dinámica del juego del calamar es básicamente la de una competición por dinero. Cuando entran, ninguno de los participantes sabe lo que se va a encontrar. Y pese a lo sanguinario del primer juego, al final muchos deciden regresar para intentar hacerse con estos 45.600 millones de wones que tienen como premio. Dicha cantidad, al ser una moneda con la que no tratamos de forma habitual, puede que no nos diga nada. Pero para que puedas hacerte una idea de la cantidad, tenemos que decirte que sería el equivalente a unos 37 millones de dólares. ¿Participarías en algo así por dicha cantidad de dinero? Déjamelo en los comentarios. El número de teléfono es real. Las tarjetas que recibe cada uno de los candidatos a participar en el juego del calamar tienen un número de teléfono al que deben llamar para confirmar si van a formar parte del juego o no. Pues bien, ese número de teléfono es real y ha causado problemas a su propietaria. Con la inmensa popularidad obtenida por la producción, son muchos los que han estado llamando a dicho número. El resultado, su propietario realizó una queja formal, recibía más de 1000 llamadas y mensajes al día, que Netflix y la productora de la serie se han visto obligadas a resolver, editando las imágenes en postproducción. Una auténtica pesadilla, aunque nosotros le hubiésemos seguido a más de uno el rollo y citado a determinada hora y lugar. Las escaleras de colores. Las escaleras de colores que recorren los participantes cuando van de una prueba a otra son uno de los elementos que más llama la atención del primer capítulo. Estas están inspiradas o son una especie de homenaje a la obra de Maurits Cornelis Escher, un artista neerlandés conocido por sus grabados. Su obra, Relatividad, muestra unas escaleras que parecen invocar a estas del juego del calamar. Eso sí, aquí tienen mucho más color y no son solo un grabado en madera. Escenarios recreados casi en su totalidad. Siguiendo con el tema de los escenarios, en muchas ocasiones se recurren al uso del croma y los gráficos creados por el ordenador CGI. Estos son una forma más o menos cómoda de añadir lo que se quiera. El problema es que no suelen ayudar mucho a que los actores se metan de lleno en la producción. Aquí decidieron que muchos elementos serían reales. Hay un trabajo de postproducción donde se usan gráficos hechos en ordenador, pero también otros que son más prácticos y eso gusta. La muñeca del juego del calamar. Hablando de objetos reales, la muñeca que se puede ver durante el primer juego de luz verde, luz roja, no solo es real, también se puede visitar si quieres. Esta gigantesca muñeca articulada formaba parte del Museo de Carruajes Machalan. Los responsables de la serie la vieron y pidieron permiso para llevarla desde allí en Incheon Country, a unas 3 horas de Seúl, capital de Corea del Sur, al lugar donde se rodó la serie. 456 actores en un mismo set. Cuando da comienzo el juego del calamar, hay 456 participantes. Estos, en el primer escenario, son todos actores contratados. Para ello, eso significa que fueron casi 500 personas las que se tuvieron que coordinar y repetir varias veces las tomas, hasta conseguir el resultado esperado. Los juegos estaban pintados en las paredes. En todas y cada una de las pruebas, los participantes llegan sin saber qué va a ocurrir. Sin embargo, en las paredes de la habitación en la que duermen hay una serie de dibujos donde muestran las diferentes pruebas. Si se hubiesen dado cuenta que podrían haber tenido ventaja al saber en qué consistirían antes de estar en ellas. Los símbolos de los guardas y su relación con las hormigas. Como en cualquier producción, el color es una poderosa herramienta que sirve para contar la historia de un modo óptico. De ahí los tonos verdes de los chandales de los participantes o el rojo de los guardias. Aún así, lo que más llama la atención aquí son los símbolos de las máscaras de los guardias. Esos círculos, triángulos y cuadrados hacen referencia al sistema de jerarquía de las hormigas. Una modelo entre los participantes. Uno de los personajes más populares ha sido Sage Byuk, papel que interpreta Jungo Yeon. Es lógico no conocerla, pero en su país de origen resulta que es una de las modelos surcoreanas más importantes. Es más, para Vogue representa la próxima top model de Corea del Sur. En la serie ha gustado su papel y eso también le ha ayudado para ganar millones de seguidores. 15, ni más ni menos, en una sola semana. De Round 6 al juego del calamar. Es habitual que haya cambios de última hora. Uno de ellos fue el título que tendría la serie cuando se lanzase.
Originalmente se iba a llamar Round 6 en referencia a las 6 pruebas que los participantes deberían superar. Al final se decidió cambiar a última hora por el juego del calamar. Este, como se explica al principio, era un juego infantil bastante popular durante los 70s en el país y su director lo jugaba. ¿Plagio o serie original? Por último, la serie ha sido acusada de plagiar una película japonesa publicada en 2014, As the Woods Wills. Si ves un poco, es normal pensar que puede haber cierta copia, aunque el director de la serie de Netflix, Hwan Dong-hyuk, dijo que el guión lo tenía listo desde 2009. Si es así, claro que no hay plagio, aunque también se ha dicho que en 2011 usó como inspiración el propio manga que sirve de base para la pelea japonesa. Un lío, vamos. Aunque lo que más importará a más uso de la calidad de la producción. Las muertes de los protagonistas se spoilean en el episodio 2. El episodio 2 de la serie sirve un poco de base para conocer las motivaciones e historia a fondo de los principales protagonistas y las razones por las que deciden regresar al juego tras haber abandonado en un primer momento. Lo que probablemente no sepas es que el capítulo también nos dejó pistas de cómo iba a morir cada uno de los participantes. Ali Abdul, por ejemplo, se enfrenta a su antiguo jefe y tras empujarlo por accidente le roba una gran cantidad de dinero. En el episodio de su muerte fue eliminado después de que Sang-woo lo engañara y le robara sus canicas. Deok-su saltaba desde un puente para escapar de unos mafiosos y precisamente muere en la prueba de la pasarela de vidrio, cayendo junto a Han Ni-yeo. A Sae Byeok la veíamos colocando una navaja en el cuello del hombre que la estafó, y precisamente es así como tristemente muere, después de que Sang-woo aproveche su debilidad por estar herida y la apuñale en esta parte del cuerpo. Sang-woo intentó suicidarse en su casa al verse sobrepasado por no poder pagar todas sus deudas, y finalmente es así como muere en el último juego. Se quita la vida dejando que Jin-gun, el jugador 001, no aparece en los archivos del juego. Cuando el policía Jungo descubre los archivos con las ediciones de todos los juegos y abre la carpeta del año actual, se ve que la primera página de perfiles corresponde al jugador 002. El 001 no aparece, dejando al espectador la pista de que en realidad el entrañable anciano no es un jugador. Por aquí te dejaré más videos para que vayas a ver.